Entonces la palabra del Señor, segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14, que dice en el nombre del Señor: y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo a Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, les dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Oremos al Señor. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Vives y reinas y permaneces para siempre. Bendícenos, Señor, en esta tarde a través de tu palabra. Confórtanos, Señor, a través de ella. Trae el ánimo y la fe que cada uno de tus hijos necesitamos para pelear nuestras batallas cotidianas, ya sean físicas o ya sean espirituales, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ocupe su lugar. La Biblia nos habla de la guerra que había en el tiempo de Eliseo. Los reyes iban a las guerras. Y dentro de la historia de Israel hubo reyes buenos y hubo reyes malos. Y tenemos algunos malos que podíamos mencionar, como el rey Acab y algunos otros más. Pero de lo que quiero hablarle es acerca del hecho de Eliseo. En cuanto llega el rey Joás a visitarlo, la Biblia dice que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de la que murió. No nos dice de qué enfermedad murió. Dice que murió de la enfermedad que tenía. Pero antes de su muerte, hay un hecho importante aquí. Y eso es de lo que quiero hablarle. No te detengas hasta que Dios te diga que te detengas. No te detengas hasta que Dios te diga que te detengas. Porque si ya has luchado por cierto tiempo y no has logrado lo que has llevado a Dios a través de la oración, de la petición, no te detengas hasta que Dios te dé la respuesta de lo que has pedido. Había una guerra en Israel. Y el rey Joás va y visita al profeta Eliseo para ver si el profeta tendría una palabra. ¿Cuál sería el destino de Israel? ¿Cuál sería el destino del reino? Sería la última palabra, la última acción que
haría el profeta Eliseo antes de su muerte? Y lo fue a visitar el rey Joás y lloró, no al verlo en la condición que estaba, sino lloró porque la vida de Eliseo se extendía e Israel quedaría en una penumbra. Israel quedaría sin profeta. Israel quedaría sin palabra de Dios. Israel caería en una oscuridad total. Esto es cuando una iglesia está sin pastor. O este es como en un pueblo no hay quien anuncie el evangelio. Esto es como en un hogar cuando la luz se convierte en tiniebla. Lloró. No lloró por la condición de Eliseo. Lloró por la condición de Israel. Pero antes de eso, de la partida de Eliseo, Eliseo le da una lección de vida, que lo cual muchos de nosotros podemos aprender de él en esta tarde. Recordemos que era una guerra que había. Por eso le dice: toma un arco y pon una saeta en el arco. Mire, en el tiempo de la guerra, los saetistas, o los que tiraban las saetas, tenían que practicar de tal forma que el tiro que pudieran efectuar no pudieran herir a uno de sus soldados, sino que las saetas fueran hacia el punto del enemigo. Aquel entrenador o aquel que estaba preparado tenía que saber usar el arco, porque si no sabía usar el arco, entonces la flecha, al lugar de ir hacia el cuerpo, hacia el bando del enemigo, iría hacia el bando de su propio ejército. Hay que saber entonces, así como aquellos que tomaban el arco sabían no solamente tomar el arco, poner la flecha y apuntar y lanzar la flecha. Así como David, cuando David se enfrentó a Goliat y agarró aquellas piedras y las puso en su honda. ¿Sabe? David sabía que aquella piedra daría sobre la cabeza de aquel llamado Goliat. No dijo: a ver si le atino, como está grande, puede ser que le atine. En algún lado le he de pegar. No había forma de fallar. David tenía una oportunidad. Si David fallaba, ya no había otra. Pero alguien dijo: pero si agarró 5 piedras, si le fallaba la primera, pues la segunda, y pues a la tercera y la vencida. No había tercera ahí, porque la estatura de Goliat lo alcanzaría antes de que tratara de volver a poner su honda o su piedra en aquella honda. Ya la espada de Goliat estaría sobre él. Pero cuando David se enfrenta a Goliat, no vio el tamaño, no vio la figura, no vio el obstáculo. No dijo: a ver si le atino, a ver si puedo. No dijo: ahí la llevo, ahí voy caminando, ahí. Como cuando alguien le pregunta: ¿cómo está, hermano? Ahí voy. Sí, ahí voy. Ahí más o menos. Ahí a veces entre bien y a veces entre mal. A veces sí, a veces no. No. Cuando alguien le pregunta, usted tiene que decir: en pruebas y en lucha, la iglesia sigue caminando. Usted no tiene que ver las dificultades que van quedando. Usted tiene que ver la victoria que va alcanzando. El rey David tomó aquella onda, decidido a enfrentarse a aquel gigante llamado Goliat. Y sin duda alguna sabía
que la victoria la obtendría, porque Dios estaba con él. Cuando el rey Joás va y visita a Eliseo, Eliseo le dijo: toma un arco. Usted tiene que apuntar bien la palabra y tiene que saber hacia dónde dirigirla. Y para saber, para usar bien la palabra y para saber a dónde dirigirla, usted tiene que aprender la palabra. Porque si no la aprende, el filo se volverá en contra suya y la misma espada le cortará. Porque la Biblia dice que la espada, la palabra de Dios, es como una espada de dos filos. O sea que le puede cortar la palabra. O sea, usted puede ser herido por la misma palabra tratando de herir a otros. Por eso hay que saber usarla. Y este rey toma aquel arco y le dice a Eliseo. Eliseo le dijo a Eliseo: pon tu mano sobre el arco. Y puso él la mano, versículo 16, sobre el arco. Y cuando el rey puso la mano sobre el arco, Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey para darle confianza, para darle seguridad, para decirle que todo lo que iba a hacer en ese momento, Dios estaría con él. Dice: puso sus manos. Usted recuerda cuando estaba perdiendo Israel la batalla y Moisés subió hacia la montaña para levantar sus manos. Y cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, entonces Abimelec prevalecía. Y por ahí Josué vio que las manos de Moisés se cansaban y fue hacia la montaña con alguien más. Josué se puso a su lado derecha y alguien más se puso a su lado izquierda, y los dos, cada uno, levantaban las manos de Moisés y las tuvieron levantadas hasta que la batalla terminó e Israel fue vencedor. Eliseo pone las manos sobre el rey, una indicación, y le da una indicación y le dijo: abre la ventana que da al oriente, donde está el enemigo. ¿De dónde vendrá el enemigo? Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él dijo: saeta de salvación. Y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta acabarlo. Esa flecha que tiró el rey Joás por aquella ventana con dirección hacia el oriente, donde estaba el enemigo, esa flecha llevaba un mensaje. Esa flecha llevaba una dirección. Esa flecha llevaba un propósito. Y el profeta Eliseo le dice: porque con estas saetas vas a herir a los sirios. Vas a herir, vas a derribar, vas a terminar. ¿Qué simbolizarían estas saetas para nosotros en este tiempo? ¿Será saeta de perseverancia? ¿Será saeta de consagración? ¿Será saeta de permanencia? ¿Será saeta de oración? Pero a donde quiero llegar
Es en el versículo 18, donde hace algo el rey Joás y detiene la bendición de Dios. No quiso ir más allá. Dijo, con esto es suficiente. Se negó una victoria más. Mire, por eso el tema en esta tarde: no te detengas hasta que Dios te diga que te detengas. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y la golpeó 3 veces y se detuvo. El profeta no le dijo: golpéala 3 veces. No, la decisión fue de Joás. La instrucción de Dios vino a través del profeta Eliseo. La decisión fue de Joás. Quiere decir que Dios nos da la palabra y la decisión de hacer lo que la palabra de Dios dice queda en nuestras manos. Queda en nuestras manos de hacer lo que queramos hacer de la palabra que hemos oído. El llevarla a cabo o el desecharla. ¿Sabe que el rey Joás no entendió el mensaje del profeta Eliseo? Porque se detuvo. Dice que se detuvo. La golpeó 3 veces. Y entonces, en el versículo 19 nos dice que el profeta se enojó contra él y le dijo: pudiste haber dado 4, pudiste haber dado 5, pudiste ir a más allá. ¿Por qué te limitaste? ¿Por qué pensaste que con eso era ya suficiente? Algunos dicen: con tal de que entre al cielo arrastra como sea, ya con eso es suficiente. Como pueda. Pero mire, le dice el profeta: ¿por qué te detiene? Y aquí sería la pregunta: ¿por qué algunos se detienen de servir a Dios? ¿Por qué algunos se detienen de no ir más allá, a donde Dios quiere llevarlo? ¿Por qué algunos se limitan con obtener ciertas cosas nada más dentro del reino de Dios? Algunos dicen: nada más llego y me siento, ya con eso, pues ya me siento en la casa de Dios y ya no pido más, ya no quiero más, nada más sentarme y oír y levantarme e irme. Algunos van más allá. Algunos dicen: Dios me salvó y me trajo y me cambió, me transformó, y me transformó con un propósito de vivir para Él, de honrarlo a Él y de ser testimonio a aquellos que en alguna ocasión conocieron parte de mi vida antes de conocer a Cristo. ¿Por qué se detuvo Joás? Porque pensó que ya era suficiente. ¿Por qué se detuvo Joás? Porque pensó que ya era innecesario seguir golpeando. ¿Por qué se detuvo? Porque no entendió el mensaje del profeta. No lo entendió. Si lo fuera entendido, no hubiese parado hasta que el profeta le hubiese dicho: Joás, ya es suficiente. Has golpeado la tierra lo suficiente para obtener la victoria. Pero no entendió. Dice el versículo 18. Le dijo: golpea la tierra por donde vendrían los enemigos. Y él la golpeó 3 veces.
y se detuvo. ¿Sabe? A veces nos detenemos cuando ya estamos a punto de alcanzar la respuesta de parte de Dios. A veces nos detenemos cuando Dios está a punto de obrar. A veces nos detenemos cuando Dios está a punto de bendecirnos, porque Dios no se cansa de bendecirnos. Dios no se cansa de bendecirnos. Lo que Él quiere es bendecirnos, y la palabra de Dios está enriquecida de muchas promesas de parte de Dios, y lo encontramos. La Biblia dice: el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra abundantemente también segará abundantemente. Tenemos muchas palabras en la Biblia, muchas promesas de bendición. Pero veamos el caso de Joás. Causas por las cuales se detuvo. Número 1, pensó que ya era suficiente. ¿Para qué estar golpeando la tierra 2, 3, 4, 5 veces cuando 3 son suficientes? Se detuvo porque pensó que el enemigo no era tan fuerte, que no se necesitaba mucho tiempo para poder derrotarlo. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni es contra carne, sino es contra principados, contra maestros de maldad que habitan en las regiones celestes. Versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, porque él no entendió, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Dice: tu enemigo puede ser derrotado, totalmente derribado. El rey Joás, su enemigo, era el rey de Siria. Pero si el rey Joás hubiese dado 3, más bien 4, 5, 6, hubiese desbaratado a todo un ejército, sin tener tiempo el ejército enemigo de reincorporarse o de reestructurarse y volverse a formar como un ejército y volverle a hacer la guerra. Pero solo tenía 3 oportunidades de derrota. ¿Y sabe qué pasó después de esas 3? Siria venció a Israel. ¿Y sabe por qué lo exterminó? De tal forma que fueron llevados cautivos. Porque el rey Joás dijo: ya es suficiente. Si nosotros hacemos lo mismo que hizo el rey Joás y nos detenemos en nuestra vida de servicio y nuestra vida de entrega y nuestra vida de dedicación al reino de Dios, entonces el enemigo vendrá sobre nosotros y nos derribará como fue derribado el rey Joás. Por eso, en esta tarde, no te detengas, persista hasta lograr lo que Dios te ha prometido. Quizá ya está al punto, pero mientras que sigas martillando, mientras que el agua, la gota de agua siga cayendo sobre la roca, esa pequeña gota derribará la roca y entonces se derribará el enemigo.
¿Por qué no se pone de pie?